Bueno, sí, este es un tema que la verdad preocupa y cuando uno evalúa las estadísticas en nuestro país y en la provincia de Santa Fe, la verdad que los resultados son muy altos en cuanto a las dificultades del común de la gente, primero en cuanto a la cantidad de gente que no tiene una vivienda propia, ¿no? Siempre esto es lo que hablamos en la dificultad de los argentinos en poder adquirir su vivienda y tener que recurrir sí o sí a la vía de los alquileres. Más de 8 millones de personas alquilan en nuestro país y a partir de la pandemia y de todos los efectos que esto trajo aparejado, sin lugar a dudas la repercusión más grande fue en materia de alquileres, donde más de un 50% de la población tiene dificultades para poder cumplir. Esto obviamente que está ligado a la reducción o a la supresión de la fuente de trabajo. Y al haberse encontrado con contratos que a su vez aumentaban en forma escalonada y con situaciones que cuando se firman a veces los contratos uno cree poder hacer frente y después por distintas situaciones se complica. Con respecto a esta pregunta en relación a los precios de los alquileres, que es algo que sin duda siguió trayendo mucha duda y mucho conflicto entre las partes, lo que tenemos que decir para que esto quede claro en relativo, digamos, tanto a los locadores como a los locatarios, que hay un congelamiento de precio en cuanto al canon locativo. Esto, digamos, fue un decreto del Poder Ejecutivo cuando surge toda esta situación del coronavirus y una de las primeras medidas adoptadas tuvo que ver con las locaciones. ¿Para qué? Para evitar que muchas familias quedasen sin vivienda y corriesen riesgo en cuanto a dónde vivir. Entonces, lo primero que se adoptó fue el congelamiento de los precios del canon locativo, donde todo aquel que venía pagando un precio a marzo del corriente año se iba a mantener, es decir, se iba a congelar este precio hasta el 30 de septiembre del 2020. Esto existe la posibilidad que se prorrogue. ¿Qué pasaba con esta diferencia de precio que se podía generar a partir, supongamos que nosotros teníamos un contrato firmado que preveía un aumento durante todos estos meses? Bueno, lo que en un punto se trató de hacer es que el inquilino pudiese conversar con el propietario o con la inmobiliaria al efecto de poder congelar este precio y consensuar qué pasaba con la diferencia. Muchos propietarios inmobiliarios aceptaron que el canon locativo quedase fijo en este precio de marzo sin que después este saldo que se generase mes a mes se comenzara a pagar a partir de septiembre. Y muchos otros acordaron que independientemente de este congelamiento que está previsto de esta forma, este saldo deudor se comenzara a pagar, que esto es lo que prevé el decreto, a partir del 1 de octubre, en cuotas que deberían ser mínimo de 3 cuotas a 6 cuotas. Por supuesto, esto dio lugar a dudas porque muchos propietarios de inmobiliarias no respetaron esta cuestión del congelamiento y así empezaron a fluir las denuncias. Lo mismo en relación también a los desalojos. El decreto fue muy claro al respecto, estableciendo que durante todo este periodo y hasta el 30 de septiembre no debía haber desalojos por falta de pago del canon locativo. Esto significaba que aquel inquilino que no pudiese pagar nada del precio fijado o pagase parcialmente, ¿sí?, tampoco podía ser desalojado por esta causal. También hubo muchas situaciones y abusos en relación a propietarios e inmobiliarias que no respetaron esta situación e incluso acciones de desalojo que se llevaron por la fuerza. Pero lo cierto es que este decreto está vigente y lo que el inquilino y el propietario, el efecto de evitar problemas, tiene que tener en claro que hay un congelamiento de precios hasta el 30 de septiembre y que los desalojos no se podrán llevar adelante, y mucho menos por la fuerza, porque aparte no es lo que está previsto en la ley. En relación a esta diferencia que pudiese generarse entre los meses de marzo, abril hasta septiembre, por esta diferencia del saldo que a lo mejor porque estuviese previsto un escalonamiento en este contrato, debe buscarse una forma de pago, que esta forma de pago no puede ser inferior a lo establecido por la ley y en perjuicio del inquilino. Es decir, otorgándole al inquilino esta posibilidad de pagar a partir de octubre, conjuntamente con ya la cuota correspondiente al contrato, mínimo en 3 cuotas y máximo en 6 cuotas. Y esto debe respetarse porque es lo que está establecido. Lamentablemente hubo muchos abusos y mucha gente que denunció estas situaciones. Doctora, ¿me pueden exigir renovar el contrato o firmar un nuevo contrato antes del 30 de septiembre? No, porque la realidad es que también este decreto lo que estableció la posibilidad de prorrogar la vigencia de los contratos.
justamente contemplando la situación complicada económica, la crisis económica, y donde también, bueno, toda mudanza o la búsqueda de otra propiedad, con averiguación de garantías, con todo lo que conlleva celebrar un nuevo contrato o dejar la propiedad en la que estoy alquilando, tiene un gasto, genera un gasto extraordinario para el inquilino. Entonces, lo que se estableció que el inquilino, a opción del inquilino, podía prorrogar la vigencia del contrato. Esto significa que el inquilino no está obligado a quedarse más tiempo si no lo quiere, es decir, si el contrato vence, por así decirlo, en junio, y el inquilino opta por dejar la propiedad, por supuesto puede hacerlo, pero también puede optar por prorrogarlo con una anticipación que establece el decreto, comunicándolo fehacientemente al locador. Y en este caso, el locador o el propietario no está obligado, es decir, no puede obligar al inquilino a firmar un nuevo contrato, que también es lo que ha ocurrido. Porque, ¿qué ha pasado? Es decir, hay propietarios que lo que han pretendido es obligar a la firma de un nuevo contrato con nuevas condiciones, con un nuevo precio del canon locativo, con otras exigencias, y esto es lo que no está permitido.